Hoy vamos a platicar sobre un tema fundamental en el mundo de las inversiones. Y estoy hablando de los bonos. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Algunos elementos y características clave que debes de comprender antes de invertir en este tipo de instrumentos y cómo se relacionan los CETES y algunos instrumentos gubernamentales con este tipo de instrumentos que son los bonos. ¿Te interesa? Vamos al video. Bienvenido Duque Duquesa a las finanzas, a tu canal en el que buscamos ayudarte, empoderarte e inspirarte a alcanzar tu mejor versión financiera. Soy Alan Pérez, el Duque Financiero, y vamos a platicar de cómo funcionan y qué son los bonos. Porque generalmente se nos invita a invertir en CETES, en algunos instrumentos gubernamentales como son los UDIbonos, pero no entendemos cuál es lo básico de este tipo de instrumentos, cuál es su estructura y cómo este tipo de instrumentos pues, nos pueden beneficiar en nuestra estrategia de inversiones. Entonces vamos a empezar con el concepto básico que es un bono. Un bono es como una deuda o un préstamo que tú le puedes hacer ya sea al gobierno o a alguna empresa. Y a cambio de ello pues tú vas a recibir un interés o una ganancia por el dinero prestado. Imagina que tú tienes un amigo o amiga que te pide dinero prestado y que al cabo de 6 meses por ese dinero prestado se compromete a pagarte ese dinero que tú le prestaste más un interés. Este interés, pues por el riesgo que implica, tú le estableciste que fuera el 10% de ese monto principal, que en este caso pues son los 1,000 pesos. Si llega al final del plazo, pues él te tendría que devolver esos 1,000 pesos más ese 10%, que en este caso serían 100 pesos. Entonces, si te das cuenta, es como una tipo deuda en donde hay un plazo compromiso de entrega del monto principal y del interés, y pues también hay una certidumbre de alguna manera de cuánto es lo que vas a recibir. Sí existe un riesgo dependiendo pues del tipo de emisor, es decir, si es el gobierno o si es una empresa o si es algún otro tipo de institución, pues va a depender el riesgo de este tipo de instrumentos. Generalmente en CETES pues es un riesgo bajo porque el dinero que nosotros invertimos ahí está respaldado por nuestros impuestos y pues es muy difícil que el gobierno pudiera llegar a quebrar. No es imposible, pero sí es muy difícil. Y en el caso de las empresas pues existe un riesgo un poco más alto porque pues si pudiera haber un riesgo inminente de una quiebra de una empresa y que pudiera dejar de pagar sus compromisos. Pero entonces, si te das cuenta, también es un medio de financiamiento para el gobierno, pero también un medio de financiamiento para las empresas. Y utilizan la deuda para cumplir ciertos compromisos en el mediano, o en el corto o en el largo plazo, para crecimiento o también para desarrollo de infraestructura en el caso del gobierno o para incentivar el ahorro en el caso de los CETES. Vamos a adentrarnos en algunos conceptos que pudieran ser importantes de entender antes de invertir en este tipo de instrumentos. Los bonos es un instrumento de deuda, que tú le estás prestando al gobierno, pero también, como decíamos, a una empresa. Entonces hasta aquí les falta como un poquito más de información. Y pues tú obtener una tasa fija o variable, una tasa fija pues en el caso de los CETES o una tasa variable como en el caso de los UDIbonos. Podemos obtener una tasa de interés por el dinero prestado, que es lo que habíamos compartido en el ejemplo de una persona que tú le estuvieras prestando dinero. Si tú prestas 1,000 pesos y a cambio de ello pues tú estás requiriendo que te den un 10%, pues esa es la tasa requerida que tú necesitas por ese préstamo que tú estás realizando, ¿no? Y aquí lo podemos identificar a través de la tasa de interés nominal. Esos son algunos de los conceptos que debemos entender de manera básica, y quisiera que viéramos también esta parte del vencimiento, que es algo que decíamos que también es importante comprender, es decir, el plazo en el cual nosotros vamos a recibir ese dinero. En el caso, por ejemplo, de los CETES, sabemos que hay CETES a 28, hay a 182, bueno, hay a 91, 182 y a 360 días. En este caso, el vencimiento pues sería
cuando se cumplan esos 28 días, o a lo mejor en el caso de los 6 meses, pues los 182 días. Ese sería el plazo del vencimiento o cuando se cumpla el término del instrumento, que es muy similar a lo que es un pagaré. En un pagaré, cuando tú vas al banco, pues te pactan el instrumento, o sea, el monto invertido a un mes, puede ser, que en este caso también puede ser 28 días, o 3 meses, 6 meses, un año. Y cuando se venza ese instrumento, pues tú vas a obtener el monto que invertiste más un interés. En este caso, el capital invertido es la cantidad de dinero que tú estás invirtiendo. El vencimiento pues es el plazo, digamos, que invertiste, ya sea 28, 3 meses, 6 meses, un año, 3 años o más. Y el periodo del interés, pues bueno, en algunos circunstancias pues también decíamos, ¿sabes?, que es el 28, 91, 182 o 360 días. Hay que también comprender que en el caso de los bonos como el cupón cero, que es en el caso de los CETES, son bonos cupón cero, solamente pagan un interés al final del vencimiento, que en este caso es 28, 91, 182 y 360 días. Y no paga ningún cupón, es decir, no paga flujos de dinero cada 6 meses. Esos son otros tipos de bonos que ahorita vamos a platicar. Y otro punto creo que importante es el valor nominal. El valor nominal es el valor del dinero que te van a entregar al final. Porque generalmente, por ejemplo en el caso de los CETES, se emiten a valor descuento. O sea, te lo venden o lo emiten a 9 pesos y al final, cuando se cumple el vencimiento, pues te dan 10 pesos. Y la diferencia de los 10 y los 9 pesos, pues te va a dar la tasa de interés. O sea, ese es el dinero realmente que tú obtienes al momento de adquirir un bono como el cupón cero, en este caso los CETES. Entendiendo esta parte de lo que decíamos de los bonos que tienen cupón, los vamos a ver de esta manera. Cuando hay cupón, hay un pago o un flujo de dinero periódico. Es decir, cuando son a cupón, a veces son a plazos de 3 años, pueden ser a 5, pueden ser a 10 o hasta 30 años. En México existen los bonos M, los bonos de protección al ahorro que maneja el IPAP, los emite el IPAP, pero también están los bonos de desarrollo F, que también son para financiar, digamos, el gobierno, proyectos de infraestructura, y que pagan un cupón de manera semestral. Es decir, es como una tasa que podría ser del 9%, por decir un ejemplo. Si se pagan semestral, pues se divide entre 2 y te pagan cada 6 meses ese porcentaje, ¿no? En este caso, o en este ejemplo, el principal del bono pues serían los 1,000 pesos invertidos, y el interés pues serían estos 60 pesos que se pagan, digamos, en dólares, ¿no? En este ejercicio son 60 cada periodo, ¿no? Y al final se pagan estos 1,000 pesos más 60, es decir, el principal o el monto principal invertido, que es el capital invertido que habíamos hablado, más el interés. Estos son los famosos bonos con cupón. En el caso de los bonos cupón cero, que son los CETES, lo podemos identificar de esta manera. En una línea de tiempo, los bonos cupón cero se emiten a descuento, es decir, aquí podríamos decir que es 9 y aquí 10. Entonces la diferencia, si dividimos 10 entre 9, pues nos va a dar el porcentaje o la tasa de interés que nos está pagando al vencimiento. Quizá puede ser un poquito complejo al principio, pero la intención de este tipo de videos es que comprendas el contexto de los bonos. Los bonos cupón cero generalmente son necesarios como para proyectos de corto plazo, para que te puedas invertir tu dinero en un periodo de 1 año, quizá 2 años como máximo. En el caso de los bonos de más largo vencimiento, como son los bonos con cupón, como los bonos M o los bonos F o los bonos del IPAP, pues son bonos que pueden garantizar cierto capital para proyectos que tú estés pensando en el largo plazo, es decir, para pagar a lo mejor las colegiaturas de tus niños, que quisieras, por ejemplo, comprar un auto, que quisieras
tener mayor libertad financiera en 10 años. Entonces te puedes dar cuenta que cada tipo de instrumento funciona para diferentes objetivos de inversión y que los puedes adecuar muy bien también para diversificar en alguna estrategia. Los bonos pues los puedes identificar, como decíamos, en cupón cero. Son aquellos que no pagan intereses intermedios, es decir, tienen una fecha de compra y un vencimiento, y en el final del vencimiento, como son los CETES, pues te devuelven el monto total invertido más pues tu tasa o tu ganancia. Y en el caso de los tasa fija, como son los bonos M, son instrumentos que pagan la misma tasa de interés desde su emisión hasta su vencimiento en cada periodo de cupón. O sea, no cambia la tasa cupón, se mantiene fija. Es decir, si es el 10%, pues se paga el 10% y de manera puede ser semestral o puede ser de manera anualizada. La mayoría los paga de manera semestral. Hay algunos bonos de tasa revisable, que son por ejemplo los bondes F y algunos bonos que emite el IPAP, y también hay unos bonos que protegen contra la inflación, es decir, los UDI bonos, que son instrumentos que se ajustan de alguna manera al principal, es decir, tú los puedes adquirir en 100 UDIs y esta UDI pues se va ajustando a la inflación y te dan una tasa de interés adicional por ese ajuste que tiene la UDI, lo cual pues bueno, te hace bastante atractiva la inversión. Como te podrás dar cuenta, los bonos son instrumentos que pueden adecuarse muy bien a diferentes panoramas, a diferentes objetivos de inversión. Son una deuda que tú generas, o más bien es un compromiso de pago que generan algunas instituciones con sus acreedores, es decir, las empresas o el gobierno, para financiarse, y que de esa manera pues bueno, a través de los inversionistas como nosotros podamos poner a trabajar nuestro dinero con de alguna manera cierta certidumbre, conociendo el interés o la tasa de interés que podemos ganar, también conociendo el vencimiento de este tipo de instrumentos. Si has llegado al final del video, déjame en los comentarios qué opinas de este tipo de instrumentos, qué tipo de bonos te gustaría que platicáramos, y que nos dejes un like, compartas el video a algún amigo o amiga que le pueda ser de ayuda, te suscribas al canal si aún no lo has hecho, que solicites tu consulta gratuita a través del link y número de WhatsApp que aparecerá en pantalla, y juntos creemos una estrategia que te permita lograr tus metas financieras más importantes. Yo soy Alan Pérez, el Duque Financiero, y nos vemos en la próxima.